Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día martes 16 de febrero. Vamos de una vez a orar, pero antes mis amigos y hermanos aquí están listos para saludarles a ustedes también. Mi hermano Carmelo, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Bendecidos a todos también. Buenos días. Estoy contento de estar nuevamente aquí para participar de estas lecciones que se están poniendo muy interesantes y muy importantes para nuestra vida espiritual. Así es que tú, hermano, tu hermana que me estás viendo, que me estás o escuchando, ¿verdad? Vayámosle poniendo atención a estas lecciones porque las vamos a necesitar y creo yo que ya las necesitamos desde hoy, porque el tiempo está cerca. Ahora, como dice el versículo de memoria, ¿verdad? Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, como nos lo dice Lucas 14:11. Así es que el Señor nos bendiga y siga trabajando en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor. Y nuevamente yo siempre repito esto, hermanos, que cada día que amanece y podemos abrir los ojos es una oportunidad que Dios nos da. Yo lo sé, lo entiendo. Recuerden a ustedes que ya les he comentado que de acuerdo a la ciencia médica, yo en el 2012, el 4 de noviembre, debía de haber muerto. Imposible que estuviera con vida, pero Dios aquí me tiene. Por eso cada día que amanece, despierto, abro los ojos, digo, Señor, es otro día más que tú me estás dando la oportunidad, es un milagro más. Y por eso doy las gracias a Dios, y más cuando todavía me quiere utilizar compartiendo estas lecciones de escuela sabática. Y te invito, mi hermano, mi hermana, que deposites tu confianza en Dios. Amén. Bueno, esta noche hay servicio de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento de Houston, Texas. Allá en el 1023 de la Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios, donde renta la iglesia Advenimiento. Allí a partir de las 7:30, hoy martes, hay servicio. Le invitamos, amable televidente, del canal 57.10. Usted que mira el 57.10, Advenimiento TV ahí en Houston, le invitamos a que vaya esta noche al servicio de oración y testimonios. Pero esto mismo se estará dando en la ciudad de Fort Worth, Texas, al oeste de Dallas. En la ciudad de Fort Worth, en el 800 West de la Seminary Drive. También esta noche hay servicio de oración y testimonios. Le esperamos, júntese allí con los hermanos para testificar al Señor de lo que Él ha hecho, de también orarle a Él. Será una bonita reunión la que Dios nos dará el privilegio de tener hoy en Fort Worth, Texas, en esa dirección que les mencioné. Vamos a orar para el estudio de esta mañana. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración, por favor. Con todo gusto. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias nuevamente por tanto amor, tanta bondad, por un día más que nos da de vida y una oportunidad más de ponernos en sus manos. Señor, que a través de estas lecciones, su Santo Espíritu siga trabajando con cada uno de nosotros, con cada uno de los que nos ven, los que nos escuchan en esta mañana, y también, Señor, que siga al control de estas transmisiones que son de bendición para cada uno de nosotros. Pero Padre, ayúdenos, Señor. Ayúdenos que este carácter que todavía se revela al carácter de su amado Hijo pueda ser subyugado y podamos, Señor, representarlo dignamente. Que la humildad, que la generosidad, la bondad y todos esos frutos de su Santo Espíritu sigan trabajando aquí en nuestro ser, que lo necesitamos mucho. Así es que acompáñenos a través de esta lección y condúzcanos por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a mirar cómo la nobleza de carácter nuevamente de David vuelve a aparecer en esta circunstancia de su vida. Bajo el subtítulo Gentileza hacia los enemigos, nosotros vamos a mirar cómo las actividades de David después de su período de luto demuestran esta gentileza.
Hermano Tony, ¿qué le parece si lee para nosotros 2 Samuel 2 del 1 al 7? Sí, vamos a ir a la palabra de Dios. 2 Samuel capítulo 2 del 1 al 7 dice así. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Aquí nos está mencionando que las actividades de David, ¿cómo fueron después del periodo de luto? Bueno, David hace algo que, bueno, él ya venía haciendo, que es recurrir a Dios, preguntar a Dios, y aquí recurrió David a Dios para saber cómo debería de actuar en el futuro, ya que iba a ser el rey. Anima y fortalece a los de Jabes y los pone en manos de Dios. Aquí vemos cómo David otra vez manifiesta su humildad, su gentileza, su bondad para las personas. Él no se olvidó de los de Jabes, agradece el gesto que hicieron al sepultar a Saúl y a Jonatán, y los pone en las manos de Dios. Le dice, benditos de Jehová, por haber hecho esto que hiciste con vuestro rey Saúl, ¿verdad? Esto nos manifiesta cómo no había rencor en el corazón de David. Y eso es otra vez, son lecciones que nosotros necesitamos tomar, hermanos. No ser rencorosos. Sabemos que aquí estamos de pasada. ¿Y por qué estar luchando? ¿Por qué tener esas envidias, orgullos y rencores por cosas que aquí vemos en esta tierra? Si todo esto va a perecer. Venimos desnudos del vientre de nuestra madre y nos vamos a ir igual. Lo mejor es dar un buen ejemplo, especialmente los que nos decimos que somos cristianos. Ese ejemplo de humildad, ¿ve? Que eso es el mejor sermón para los que nos rodean, nuestra vida. Es interesante, la verdad, cómo David actúa en esta situación. Él dice que Dios tenga misericordia, le dice a los de Jabes, por lo que han hecho, por eso de haber dado sepultura a Saúl. Vemos la nobleza de carácter de parte de David. Dice, yo también les voy a hacer bien, dice, por esto que ustedes han hecho. Me gusta esta actitud de David. Y entonces dice de que los de Judá lo ungieron también, dice David, por rey sobre ellos. Este era ya el segundo ungimiento, porque recordemos que Samuel lo había ungido en privado. Ahora la tribu de Judá lo ha ungido, lo reconoce también como su rey. Y más después va a tener otro ungimiento cuando completamente sea, reconocido por todo Israel. Pero es interesante ver la gentileza de David hacia los de esta área de Jabes de Galad, como les dice que benditos sean
por haber hecho esa misericordia de darle a Saúl sepultura. Que Jehová los bendiga, les dice. Qué bonita esta actitud. Bueno, después de hacer esto, vamos a mirar un enemigo acérrimo que aparece, ¿verdad? También acá, y cómo David lo trata. Esto es algo interesante. La gentileza hacia los enemigos se llama la lección de hoy. Pues bueno, veamos a Abner. ¿Quién era Abner, hermano Carmelo? ¿Y cómo le causó problemas a David este hombre? Bueno, aquí vemos que los problemas siguen, ahora no son con Saúl, sino con uno de sus generales, ¿verdad? Llamado Abner. Vamos a seguir leyendo ahí en segunda de Samuel, ¿verdad? El capítulo 2, pero ahora los versículos 8, del 8 al 11, que nos dice de esta manera. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaín, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jisril, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Hasta aquí podemos ver que sale otro enemigo. Vemos aquí que quién era Abner. Fíjense lo que dice aquí también. Dice que Abner era ambicioso y falto de escrúpulos, ¿verdad? Él quería todavía seguir controlando a Israel, ¿verdad? Y por eso él mismo levantó a Isboset, hijo de Saúl, para el trono. Entonces vemos, hermanos, que David todavía iba a tener desafíos grandes. Pero vamos a ver más adelante cómo las victorias de David lo llevan, ¿verdad?, a hacer una diferencia que al último hasta el pueblo de Israel también accede a que se junta con Judá para hacerlo rey. Pero allí vemos, hermanos, que la lucha, vamos a verla más adelante cómo continúa, y verdaderamente el carácter de Abner, ¿verdad?, cómo lo lleva también a un fin como lo llevó el de Saúl. Aquí nosotros vemos entonces por un periodo de tiempo 2 reyes en Israel. A David, quien ha sido reconocido por la tribu de Judá y reina allí, y luego el otro rey, el impostor, Isboset, el que ha sido puesto por Abner. Bueno, aquí nosotros vemos que David sigue siendo probado en su carácter porque tiene un rival que ha sido promovido por Abner, el general de Saúl, y no es otro que Isboset, el hijo de Saúl. Vemos aquí, hermanos, que siempre el enemigo busca ponerle obstáculos al Hijo de Dios, y en este caso, pues los problemas continúan por parte de este general. Vamos al espíritu de profecía para ver las circunstancias que rodeaban a Abner, hermano Tony. Sí, dice Patriarcas y Profetas, la página 756. Dice, las circunstancias que rodeaban a Abner sirvieron para desenmascarar su verdadero carácter y revelaron que era ambicioso y falto de principios. Había estado vinculado estrechamente con Saúl, y en él había influido el espíritu del rey para hacerle despreciar al hombre que Dios había escogido para que gobernara a Israel. El odio que le tenía había aumentado por el mordaz reproche que David le había dirigido cuando quitó del lado de Saúl el jarro de agua y la lanza del rey, mientras éste dormía en su campamento. Y se cita 1 Samuel 26:15 y 16. Este reproche se había clavado en su pecho. Decidió llevar a cabo sus propósitos de venganza y crear una división en Israel que pudiera exaltarle. Vemos a Abner que se aprovecha de las circunstancias y revela su verdadero carácter, un carácter rebelde igual que el de Saúl. Dice que había tenido una relación bastante íntima con Saúl, y pues el espíritu de Saúl lo estaba adquiriendo también Abner, porque Abner sabía bien que David
era el elegido para rey, pero levanta a un hijo de Saúl que era Isboset. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es que anidó el odio de Abner por lo que hizo David, cuando en vez de reconocer el acto, porque David hubiera matado allí a Saúl y ya mismo a Abner, pero en vez de eso anida el odio, anida la envidia, y ese rencor se está haciendo cada vez más grande. Dice, el odio que le tenía había aumentado. ¿Y cuáles eran los pensamientos de Abner aquí? Seguramente que es que si Isboset, al ser rey, pues iba a continuar la persecución de David y podría llegar él a vengarse. Todo lo contrario del carácter humilde, manso y bondadoso de David. ¿Cuál es la lección para nosotros? Medita en ello, mi hermano. Medita en esto. ¿Qué es lo que tú entiendes acerca del carácter de Abner y el carácter de David? Más adelante pues, vamos a ver otra vez entre Abner y David el carácter que David manifiesta por Abner. Así es, hermanos. Vamos entonces a mirar cómo fue establecido el trono y cómo conmovió David los corazones de Israel por su nobleza hacia aquel que había sido un enemigo. Miremoslo en el capítulo 3 de aquí de segundo de Samuel, el versículo 1 y también los versículos 30 al 37, hermano Carmelo. Bueno, dice capítulo 3:1, dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora vamos hasta el versículo 30 al 37, que dice de esta manera: Joab pues y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Dice, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Aquí podemos nuevamente, hermanos, ver, ¿verdad?, la bondad, la humildad, ¿verdad?, y reconocer, ¿verdad?, que solamente cuando Dios guía a una persona, ¿verdad?, se pueden ver el fruto. Y aquí lo podemos ver tanto en lo que David exclamó, ¿verdad?, tanto con Saúl, ¿verdad?, como lo está haciendo con este hombre que para nosotros en nuestro ver pues no merecía el que se le calificara como David lo estaba haciendo, ¿verdad?, como un hombre que también, ¿verdad?, fue muerto como dicen, en una forma canalla, en una forma, ¿verdad?, de que este mismo general Joab, ¿verdad?, lo hizo con Abner. Claro que Abner, cuando mató al hermano de Joab, Abisaí, pues lo hizo en defensa propia, porque hasta le estaba diciendo que no lo siguiera, que no lo quería hacer daño, pero Abisaí no hizo caso. Entonces aquí vemos que el general Joab va, ¿verdad?, y lo intimida y pues lo mata. Lo mata. Entonces vemos, hermanos, que todo el pueblo ve que David no metió las manos en nada para ahí, sino al contrario, ¿verdad? Le tuvo duelo, le ayunó y también
podemos ver que esto agradó al pueblo. Así también nuestra actitud, hermanos, hoy en día también puede hacer una diferencia grande en personas que aunque nos hagan daño y personas que nomás estén viendo, ¿verdad?, cómo la reacción de nosotros va a causar impresión al no desear nada contra los enemigos. Así es que el Señor nos ayude y siga trabajando con nosotros. Así es, mis hermanos, vemos que gentil es David hacia quienes le han estado pues molestando su vida, a quienes han estado ahí obstaculizándole su reinado. Ahora lo vemos que también otra vez manifiesta el carácter de Cristo. Amén. Bueno, el don de profecía, vamos a mirar la nota que sigue, hermano Tony. Sí, en Patriarcas y Profetas, la página 757 y 758, dice así: el reconocimiento magnánimo por parte de David del valor de quien había sido su enemigo acérrimo le ganó la confianza y admiración de todo Israel. Abner se había opuesto obstinadamente al rey que Dios había designado, con la esperanza de obtener mucho honor para sí. Si hubiera tenido éxito en su propósito, sus talentos y su ambición, su gran influencia y su falta de piedad habrían hecho peligrar el trono de David, así como la paz y la prosperidad de la nación. Sí, Abner se opuso, ya lo venimos diciendo, se opuso rebeldemente al reinado de David, y si hubiera triunfado, como dice aquí, hubiera ahora sí estado en peligro la vida de David y aún el mismo reino, porque Abner, de acuerdo a la descripción, era una persona que tenía ambición, era ambicioso, ¿ves? Y además también era un hombre cruel. Aquí lo menciona que tenía falta de piedad, era un hombre cruel. Pero Dios había prometido a David ponerlo en el trono, y lo hizo el Señor, y le había prometido darle paz, y esto es lo que está haciendo con David. ¿Cuáles son las promesas de Dios para ti y para mí? Bueno, las promesas de Dios para ti y para mí es que un día Él va a llevarnos también a esa tierra de paz, hermano, y Él demanda de nosotros mansedumbre, humildad, bondad, que al enemigo que nos den una mejilla, pongamos la otra. Bueno, pero no solamente por Abner, David muestra esta gentileza, también la muestra sobre Isboset, el rey impostor, el rey rival, que en las tribus del norte prácticamente se ha levantado en contra del rey puesto por el Señor, como es David. Pero cuando los habitantes de Israel, y especialmente los de la tribu de Judá, miran que las acciones de Isboset no están acordes como pues el Señor lo demanda, ellos quieren hacer justicia y quieren matar a Isboset. Pero miren ustedes cómo reaccionó David a las acciones de ellos que deseaban matar a Isboset, el hijo de Saúl, y por supuesto rival potencial de David. ¿Cómo reaccionó David, hermano Carmelo? Bueno, aquí lo vamos a seguir, pero ahora en el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. Dice de esta manera: los hijos pues de Rimón Berotita, Ricab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Ricab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y vamos a leer ahora los versículos del 9 al 12. Y David respondió a Ricab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Hermanos, aquí volvemos a ver
Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Como decía, aquí podemos ver nuevamente otra acción malévola, otra acción en la cual, ¿verdad?, según estas personas, creen que van a recibir una recompensa porque están llevándole la cabeza, ¿verdad?, de un enemigo de David, como lo era Isboset, que también él siguió el mismo camino de su padre, y junto con el general Abner, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo la nobleza de este rey, ¿verdad?, ungido por Jehová, de este rey, que el pueblo estaba viendo su dignidad, estaba viendo su nobleza, su humildad, su amor, aunque fueran sus perseguidores, ¿verdad? Entonces, viendo que él no tenía nada que ver en estas muertes, hermanos. Simple y sencillamente, ¿verdad?, estas personas quisieron con esas muertes pues aprovechar la ocasión y que recibieran honores, recibieran gratificación. Pero vemos a un David, ¿verdad?, un David franco, un David noble, un David que los derechos los ponía enfrente, ¿verdad?, los derechos de Dios ponía enfrente y en su vida al reaccionar de esta manera. Así es que el Señor nos ayude, que si hasta ahorita todavía hay rencor en ti, mi hermano, hermana, en mí, ¿verdad?, con algunas personas, que eso no nos va a llevar a ningún lado bueno, sino al contrario, nos va a llevar como a estos hombres malévolos, como llevó al rey Saúl, como llevó a Isboset, como llevó a Abner, ¿verdad?, a tragedias que realmente estamos perdiendo lo más por lo menos, ¿verdad? Estamos perdiendo la vida eterna y estamos perdiendo ese encuentro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nuestra situación y condición cambie. Pero según el espíritu de profecía, hermano Tony, ¿qué es lo que realmente David estaba queriendo mostrar o decir con aquel acto de ordenar que pues se hiciera justicia y que asesinaran a estos que asesinaron a Mefiboset? Sí, ahora en la página 759 de Patriarcas y Profetas, leemos así: pero a David, cuyo trono había sido establecido por Dios mismo, y a quien Dios había librado de sus adversarios, perdón, de sus adversarios, no deseaba la ayuda de la traición para establecer su poder. O sea que estos hombres, ¿cómo es que pudieron llegar, entrar al aposento hasta donde estaba dormido? Eran personas de confianza, eran personas conocidas a las cuales no se les tenía desconfianza. Por eso aquí menciona, dice que Dios, pero David, cuyo trono había sido establecido por Dios mismo, y a quien Dios había librado de sus adversarios, no deseaba la ayuda de la traición para establecer su trono. Aquellos hombres estaban traicionando la confianza de la familia de Efisboset, y ellos pensaban que iban a hacer un bien a David, pero a David, como dice aquí, él no iba a poner su confianza, o su trono no se iba a establecer por estos hombres que pretendían ayudarle, haciendo un acto infame, darle muerte a una persona en su cama, a una persona que no desconfiaba de ellos. Y esto también debemos de ser cuidadosos, hermanos, desde, como lo dice la palabra, de no pagar mal por bien. Cuando se nos hace un bien, no pagar mal. Que Dios nos ayude, hermanos, a, si lo hemos hecho, ser sinceros, para pedir perdón a Dios y sabiendo que Él nos perdona. David está prácticamente aquí empleando la ley, porque para quitar el mal de la tierra por la acción de estos asesinos, había que quitarles la vida a ellos. Ellos habían derramado sangre inocente, como decía mi hermano, y la palabra de Dios lo dice, lo fueron a agarrar ahí en la cama mientras dormía. David consideró eso, que
pues era una contaminación para la tierra y había que limpiarla de esa manera, también quitándole la vida a ellos. Pero es de destacar cómo dije Mefiboset, pero no es Isboset, cómo Isboset realmente, pues miren cómo terminó. Cómo terminó, hermanos, por no aceptar el plan de Dios para la nación. Por querer él, de todas maneras, envalentonarse en esa posición de rey cuando ya no le correspondía. No quisieron aceptar a David como rey, ni Abner, ni Isboset. Y miren cómo terminaron. Hermanos, hay que aceptar el plan de Dios, hermanos. Hay que aceptar los planes de Dios. Muchas veces los planes de Dios no van a encajar con la manera de cómo nosotros quisiéramos, pero hay que aceptarlos y hay que someterse. Abner tenía la evidencia de que realmente David era el hombre que Dios había escogido. Isboset la tenía también. Habían visto cómo había muerto Saúl, pero ellos no se humillaron, se resistieron a los planes de Dios. Así nosotros vemos que terminan los que tristemente se mantienen en esa resistencia. Yo te animo, hermano, hermana, a que también tú y yo y nosotros acá, pues aceptemos los planes de Dios para nuestra vida. No nos resistamos. No busquemos, hermanos, mantenernos a toda costa en nuestra posición para no correr la suerte de Abner e Isboset. Y luego, hermanos, otra vez, creo que es bueno que volvamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a ser gentiles como David, amén, a ser generosos, a ser justos, a ser, hermanos, bondadosos. Amén. Que este carácter que David muestra aquí para con sus enemigos, hermanos, sea el que nosotros mostremos para todos aquellos que muchas veces no nos quieren, son opositores nuestros. Que Dios nos ayude para que tengamos esto que David tuvo. Pidámoselo en oración, ¿no creen ustedes? Amén. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, gentileza cristiana, bondad cristiana, generosidad cristiana, es lo que David ha mostrado aquí, porque no cabe duda que así también fue Cristo. Y no se espera otra cosa de nosotros más que la misma. Por eso nos arrodillamos ahora, para pedirte que nos ayudes, para pedirte, Señor, que nos des esa generosidad, sí, esa gentileza, amén, esa bondad, para con aquellos que tal vez son opositores nuestros, para con aquellos que tal vez no nos quieran, Señor, para aquellos que tal vez nos hacen la vida imposible, que nosotros, Padre, podamos respetarlos, amarlos y actuar como David actuó. Amén. Señor, esto solo puede obrarse si hay un cambio en el corazón. Y por eso clamamos para que nos cambies el corazón. Amén. Para que quites de ahí todo lo que pueda haber de orgullo, egoísmo, rencor, venganza, prejuicios y todo aquello, Señor, que hace que muchas veces no aceptemos a los demás y siempre los vemos como enemigos. Y Padre, te rogamos que esto sea cambiado ahora. Sí, pedimos esto, Señor, que así sea y que también aceptemos tus planes para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.